Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy nos encontramos en el pueblo de Tuiza de Arriba, que pertenece al concejo de Lena, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llegar a una de las montañas más altas de la cordillera cantábrica. Se trata de Peñaviña, así que sin más dilación vamos a empezar la ruta. Bueno amigos, acerca de la ruta deciros que es una ruta lineal que cubre una distancia de unos 6 kilómetros aproximadamente de ida. Tendréis que cubrir el doble de distancia para llegar al coche, y tengo que decir que esta ruta no es una ruta fácil. De hecho, yo diría que la dificultad es de moderada a alta. Tiene dos partes, una parte que sería de senderismo y otra de alta montaña, y yo personalmente recomendaría que no lo hicierais solos y que extremarais las precauciones, porque ha habido más de una persona que ha muerto en Peñaviña. Con eso os lo digo todo. Así que si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo, y aún así extremar las precauciones, o si sois nuevos en esto de senderismo, no lo hagáis. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, allí delante podemos ver Peñaviña, que es el objetivo de hoy. Bueno amigos, como veis detrás mío está el refugio de Meicín, lo cual quiere decir que hemos caminado 2,1 kilómetros. Ha sido todo cuesta arriba, pero una cuesta arriba bastante llevadera. A partir de aquí la cosa se complica un poco. En fin, vamos a continuar.
Bueno amigos, llegamos a la línea divisoria entre Asturias y León, que vamos a atravesar ahora mismo. Bueno, parece que la niebla se resiste a desaparecer, pero está saliendo el sol y está creando un día precioso. Bueno amigos, ahí delante tenéis Peña Ubiña Pequeña, que no es nuestro objetivo, pero que es una montaña bastante interesante. Bueno amigos, ahí tenéis Peña Carva, lo cual quiere decir que estamos a punto de terminar la parte de la ruta que es más bien senderismo y empezar la ruta de alta montaña. Y vamos a seguir subiendo hacia ahí arriba. Empezamos la subida a Peña Ubiña. Bueno amigos, estamos a punto de empezar la subida, así que me he quitado la chaqueta y me he puesto las gafas de sol. Quedan aproximadamente 1,2 kilómetros para llegar, así que no queda mucho. Eso sí, la parte más dura llega ahora, ¿eh? Venga, vamos allá.
Bueno amigos, hemos llegado a Peñauviña, que con una altura de 2.414 metros es uno de los picos más altos de la cordillera cantábrica. Y ahora vamos a hacer lo que hacemos habitualmente, que es descansar un rato mientras os enseño las vistas, que son increíbles, y después continuamos el camino. Bueno amigos, iniciamos el camino de vuelta, pero quería recordaros una cosa muy importante, que es que las caídas ocurren en su mayor parte en el camino de vuelta, en las bajadas, no en las subidas. De hecho, creo recordar que he leído que el 90% de las caídas son en bajada. Con esto quiero decir que extreméis la precaución cuando bajéis, que no bajéis a la guardia, que uno está siempre muy contento de haber subido una montaña, sobre todo una tan alta como esta, pero que no merece la pena andar a prisa corriendo. Que tengáis cuidado. Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, estoy a punto de pasar el límite entre León y Asturias, de vuelta a Asturias, y estoy viendo que hay un montón de niebla, así que es mejor que me despida ahora mismo de vosotros, porque quizás después no tenga la suficiente visibilidad como para hacerlo. En todo caso, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir, y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.